Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Para quien no lo sepa, yo estudié la carrera de arquitectura y durante mucho tiempo una idea rondó mi cabeza sobre cómo relacionar mi profesión con mi gran pasión que son los videojuegos. Aunque pueda sonar raro, me sorprende que no haya mucha gente de mi profesión interesada por este mundo, pese a las grandes prestaciones que los videojuegos nos han provisto a nosotros los arquitectos. Para los que no estén muy entendidos en este tema, les explico. En arquitectura usamos herramientas de render que nos permiten ver de manera detallada nuestros proyectos. Un ejemplo de esto sería Twinmotion, donde utilizando el motor gráfico Unreal Engine podemos ver de manera realista nuestros proyectos a una escala que nos permita ver los errores que tenemos o nos permite hacer cambios en el diseño de los proyectos. Por ello es que el mundo de los videojuegos me parece tan fascinante, y es que pónganse a pensar, cada escenario de los videojuegos está lleno de arquitectura, o al menos la gran mayoría. Pensando rápidamente me vienen un montón de títulos a la cabeza, como por ejemplo Skyrim, Assassin's Creed, BioShock, Final Fantasy, Legend of Zelda y muchos otros, donde la arquitectura forma parte del lenguaje de los videojuegos. Y es que la arquitectura no solamente es hacer casitas o hacer edificios, la arquitectura engloba todo lo que tenga que ver con la creación de espacios útiles para el ser humano. Y por ello es que los videojuegos siempre me han parecido súper interesantes, porque tienen esa capacidad de crear mundos mágicos y maravillosos, que dicho sea de paso son en muchos momentos imposibles de crear en la realidad. Por ello es que el día de hoy vamos a analizar la arquitectura en los videojuegos. Para este primer video me gustaría hablar de BioShock, un juego que me pareció súper interesante, con una atmósfera increíble y con muchos elementos arquitectónicos bastante locos. Y es que este videojuego fue quizá el que me hizo comprender de qué manera relacionar la arquitectura con los videojuegos. BioShock logra mezclar todos esos elementos fantásticos de los videojuegos con elementos reales, como vamos a ver más adelante. Para efectos de este video voy a utilizar una grabación, porque si yo me pongo a jugar, los splitters no me van a dejar explicar en ni media de lo que yo quiera comentar durante el gameplay. Así que vamos a darle en la suscripción que ya le di y un likecito a este canal que nos va a hacer préstamo de este video, aunque no lo saben. Vamos a avanzar un poco el juego hasta que aparezca la ciudad, que es realmente lo que nos importa, y los escenarios que son donde vamos a ver la arquitectura. Ya de primeras podemos empezar a notar ese estilo Art Deco que utiliza bastante este videojuego, del cual yo la verdad es que no soy muy fan, jamás me gustó demasiado el Art Deco, pero es un movimiento bastante interesante. Vamos a hablar un poquito más de él cuando lleguemos a la ciudad. Ya en su momento haré en el canal principal un video dedicado a hablar de todo lo que venía siendo la historia del videojuego, las mecánicas, la jugabilidad, pero de momento vamos a enfocarnos en la arquitectura. Aquí no voy a hablar mucho sobre la filosofía o la historia, que es muy interesante. Fíjense que BioShock tiene unos temas que, cuidado, Lo que sí vamos a ver en este video es mucho de la arquitectura. Fíjense que algo bastante interesante que me pareció de BioShock, es evidente que crear una ciudad submarina sería imposible, al menos con la tecnología actual, precisamente porque mientras más profundo vayas, los cascos de presión, es decir, la presión del agua, hace imposible mantener la forma de los edificios y todo eso, porque la aplasta. Entonces necesitaríamos materiales o alguna forma de presurizar los edificios para que precisamente esa presión del mar no destruya todo lo que quieras construir, pero sería bastante interesante poder hacerlo, tal vez en un futuro. No se niega que en un futuro podamos ser capaces de crear ciudades. Ojo, se pueden hacer construcciones en el mar, pero no se puede hacer algo como esto. Imaginemos que se pudiera, realmente costaría demasiado dinero como para hacerlo, no sería costeable, que es uno de los principales fundamentos de la construcción. Un arquitecto tiene que ver los costos y tiene que ser una construcción costeable. Tú puedes construir lo que quieras, de hecho como arquitecto tienes muchos medios a tu disposición para construir muchas cosas, pero lo importante es que sea costeable, es decir, que cueste algo justo y que no sea una burrada. Bueno, aquí ya avancé bastante para que podamos ver un poquito más acerca de la arquitectura. Realmente en estas primeras partes del juego no se alcanza a visualizar demasiado porque también la iluminación no ayuda, pero vamos a ir viendo cómo más adelante sí que se alcanzan a notar todos estos elementos del Art Deco. El Art Deco es un movimiento bastante interesante, chicos. Es un estilo artístico que surge por ahí de 1910 y se extingue a mediados de los 40. Finales de los 30, mediados de los 40. Fue un estilo artístico que tuvo principalmente impacto en las artes visuales. En la arquitectura sí que tuvo impacto, pero en el diseño de interiores, precisamente porque es en los interiores donde todas estas artes visuales se utilizaban. Y con artes visuales me refiero precisamente al diseño gráfico, ya ves el grabado, la escultura. Incluso en la moda tuvo bastante impacto el Art Deco, también en los muebles. De hecho, el Art Deco se caracterizaba porque era muy opulento, es decir, muy costoso. Tenía que ser
todo súper llamativo, hecho con materiales de última, de primera. Realmente era un estilo artístico bastante costoso. Obviamente estamos hablando de un periodo después de la Primera Guerra Mundial, donde países como Estados Unidos tenían bastante dinero para gastar. Entonces realmente el coste no les importaba, no era algo que les importara tampoco el hecho de tener que gastar tanto en remates visuales, entre los escaparates, escaparates ya hablaremos un poquito más de eso, porque el Art Deco también tuvo un alto impacto en lo que vendría siendo la arquitectura comercial, de la cual de hecho en este videojuego se aprecia bastante por todo el tema de capitalismo que vemos en el videojuego. Pero sí, realmente el Art Deco era eso, era muy visual, muy a lo exagerado en muchos casos. A mí personalmente, como les digo, el Art Deco no es de mis estilos favoritos, al menos en el arte, pero sí que fue bastante interesante. De hecho, algo bastante interesante sobre el Art Deco es que se desarrolló principalmente en Hollywood, que es el espectáculo puro y duro, y en París, que es la ciudad del glamour. Entonces podemos entender todo lo que les decía antes de que el Art Deco era eso, ser muy vistoso. A Tengen Uzui le gustaría bastante el Art Deco, yo creo. De hecho, entre las diferentes cosas que podemos tomar del Art Deco es que tomaba elementos de varias corrientes. Por ejemplo, tomaba ciertos elementos monumentales e incluso artísticos de, por ejemplo, la cultura egipcia, y también parte de la aerodinámica, al menos en el campo de la ingeniería. De hecho, las figuras geométricas y la simetría juegan un papel fundamental en lo que vendría siendo el Art Deco. Y también de hecho de electricidad, es decir, todos estos carteles iluminados, que ya era parte del futurismo y que tomaban bastante importancia más que nada en el comercio. Recordemos que esto era innovación, esto era símbolo de glamour, símbolo de estamos en la última tendencia, entonces tenían que ser vistosos en todos estos aspectos, ¿no? De hecho, en algún momento algún profesor de mi universidad decía que el Art Deco era hedonismo, era una forma de escape ideal, donde te imaginabas fiestas con jazz y con muchas sustancias alucinógenas que no puedo mencionar en este canal, ¿vale? De hecho, se puede notar bastante en el videojuego todos estos remates visuales, ¿vale? De todo lo que les hablaba. Vean, por ejemplo, las columnas. Las columnas actualmente no se les da tanta importancia en cuanto a la forma, en tanto a hacerle remates, porque para muchas personas eso es decorar la arquitectura. Hay gente a la que le gusta, a mí personalmente no me gusta. Me gusta más que lo que se construye se deje tal y como es, que se deje la apariencia del concreto firme y como está. Pero hay gente que le gusta, pues esto, maquillar. De hecho, para mucha gente, no solamente en el Art Deco, sino en el barroco y en todas estas construcciones donde se buscaba tanto la decoración, se le llama que se maquilla. Se maquilla la fachada, se maquilla el edificio, se maquilla de tal manera que se vea bonito. Pero realmente el que se vea bonito, ahí hay una, pues digamos, discusión entre los que van más del lado del funcionalismo con los que van más del lado de la expresión. Ahí es donde muchos chocan sobre la arquitectura es o no es un arte. Para mi gusto, la arquitectura no es un arte porque va más allá del arte. Es decir, escapa y va más allá del arte en el momento en el que cumple con una función dada ya por el usuario. Es decir, un cuadro puede ser diferente para ti y para mí. Puede darte un mensaje completamente diferente. Pero un edificio cumple con su función y puede manejarte ambientes que sean diferentes para ti y para mí. Y puede generar sensaciones. Pero también cumple con una función. Un hospital es un hospital. Aunque a ti te haga sentir incómodo y a mí me haga sentir feliz, la función la cumple de igual manera. Entonces, por eso, para mi gusto, la arquitectura va más allá de ser un arte y se convierte en algo que ya trasciende. A mí, por ejemplo, aquí en México está el Palacio de las Bellas Artes y me gusta muchísimo por fuera. Tiene su historia también ese edificio. En algún momento a lo mejor le hago un video para este canal porque tiene de todo ese edificio. Fue construido durante el Porfiriato y de hecho, en ese entonces el presidente dictador de México, Porfirio Díaz, mandó al arquitecto a un viaje por toda Europa para que conociera mucho de las culturas. Y lo que tiene Bellas Artes es que por fuera tiene una corriente artística y por dentro tiene otra. Por fuera es el Palacio de las Bellas Artes y por dentro tiene esta arquitectura precisamente, el estilo Art Deco. A mí en lo personal no me gusta, o sea, a mí el Art Deco jamás ha sido mi estilo. No me voy tanto por lo llamativo, sinceramente, le fallé a Tengen Uzui. Pero también decirles que se crearon tipografías en ese periodo del Art Deco, se crearon tipografías explícitas o únicas, perdón, esa era la palabra que buscaba, para el Art Deco, es decir, nuevas tipografías que permitieran crear todo este movimiento de la nueva ola, ¿no? De la nueva ola de artistas.
donde disciplinas buscaban su momento de brillar en esta tendencia, vaya. Bueno, aquí ya podemos ver un poquito más cerca de esos carteles que tanto le gusta, que de hecho también utilizan bastante de esto los juegos como podrían ser Fallout. Fallout bebe mucho, por ejemplo, de eso, aunque creo que es un estilo diferente, no me viene ahora mismo a la cabeza, pero creo que sería un estilo completamente diferente. O no sé si es el mismo estilo, no he jugado mucho los Fallout, pero algo que tiene muy interesante el BioShock, o bueno, el Art Deco, y que se utiliza mucho en BioShock, la característica formal más importante tal vez y que predominaba en este estilo artístico era precisamente los elementos geométricos. Es lo que les comentaba antes. Fíjense cómo todos los elementos geométricos o todo en esta imagen cuenta con elementos geométricos y cuenta con partes de la simetría, es decir, cumplían con aspectos que tienen que ver con la línea recta, precisamente, como un elemento predominante. Aparte de eso, también se hacía uso de la línea en zigzag. A ver si lo podemos encontrar en algún elemento que esté por aquí. Si no, vamos a tener que ir avanzando. Bueno, aquí podemos ver las líneas rectas. Vamos a ver si más adelante podemos encontrar estas líneas en zigzag. Aquí está, por ejemplo, el zigzag, pero también el uso de líneas curvas. Las líneas curvas, los círculos, las espirales también tenían parte o formaban parte fundamental de lo que viene siendo la arquitectura y del Art Deco, pero fíjense que siempre están ligadas a esas líneas primeras de geometría, a las líneas rectas, a los zigzags que se forman, por ejemplo, incluso en los acabados de puertas, que la gente metía muchos eso para el diseño del Art Deco. Y vean, aquí están esos elementos que les decía, por ejemplo aquí donde sale la Little Sister, se ven todos esos elementos mira, aquí está, es la geometrización, básicamente cómo abstraes la figura de un girasol, la geometrizas, utilizas líneas rectas, curvas, ciertas espirales, círculos, de alguna manera súper decorado, innecesario para muchas personas, pero finalmente es una abstracción de un girasol para que de esa manera se plasme. Y fíjense dónde está. Y esto sonará tonto porque esto a lo mejor es un detalle que tú dices, ¿quién lo va a ver si estamos en una bodega? Ya, a lo mejor dices, bueno, este es un videojuego, pero también tomen en cuenta que estamos en un proceso de industrialización donde el replicar todos estos elementos realmente podría ser costoso, pero como este es un elemento de metal, tú lo que hacías es, andabas a una industria, a una fábrica donde se hacía el molde, y ya en esta época ese molde lo replicaban. Entonces hacer muchas veces ese mismo elemento, a la larga, te aligeraba los costes de construcción, y realmente ya no eran... Recordemos, ya estamos en la industrialización, entonces todos estos grabados una persona no lo va a hacer. Se hace un molde, se manda a la fábrica y se hace esto 20,000 veces. Entonces, claro, también tomemos en cuenta la época en la que estábamos. El Art Deco era caro, pero tampoco se imaginen que va a haber una persona detrás o un montón de personas detrás haciendo todos esos grabados. No, obviamente no. Ojo con el barroco y ojo con el renacimiento, bueno, el periodo renacentista y todos esos, porque verás tú que si ellos estaban loquísimos. Por ejemplo, otras de las figuras bastante utilizadas durante el Art Deco eran los hexágonos y los octágonos. Precisamente, o bueno, no solamente estos elementos, sino cualquier figura que tuviera simetría. Un estilo que respetaba mucho la simetría, toda esta predominancia de las figuras geométricas y todo esto, y toda esa parte de la geometrización que se expresara precisamente por la simetría. De hecho, ojo, algo muy notable en este juego es que hay un doctor, de hecho en el principio del juego, que está obsesionado con la simetría. El enfermo operaba a los cadáveres a tal punto de desfigurarlos, precisamente buscando la simetría, ¿no? Entonces, pues sí, el Art Deco influyó muchísimo en la moda, y de hecho se puede apreciar en este juego, aunque de una manera bastante enfermiza, porque una cosa es hacer un atuendo que te haga con una vestimenta que tenga simetría, y otra cosa es querer a fuerza de bisturí volver simétrico, volver Art Deco a una persona. Eso ya cada quien no es llegarlo al extremo tal vez. Hay una parte donde se ven comercios, y de hecho es de lo que quiero hablar un poquito acerca de los comercios y todo eso. Es lo que les decía, fíjense cómo incluso en el suelo se utilizan todas estas figuras geométricas. Obviamente aquí hay más complejidad, aquí hay cuadrados, aquí hay líneas rectas, tal, pero fíjense que hay unos que son más simples, pero siguen respetando el hecho de la figura geométrica. Y quiero hablar de otras cosas, por ejemplo aquí, la coloración también, o sea, el exceso de colores en el Art Deco era parte, de hecho, de ese llamar la atención. No solamente en la vestimenta, sino en la arquitectura, aunque también en la vestimenta también el uso de textiles, de cerámica, de materiales como incluso la baquelita, el plástico, el jade, el ámbar, en la decoración de los interiores y todo eso. Y obviamente también con el uso de las luminarias. Mira, aquí tengo un escaparate y aquí tengo un letrero que te dice compra, y está retroiluminado y todo eso que hoy en día tanto se ve, pues era mucho de esta época, ¿no? Fíjense cómo todo está, o sea, obviamente aquí porque ya está todo destruido, pero fíjense cómo todo está súper trabajado. Los remates, vean
cómo todo tiene que estar cuidado al dedillo. O sea, vean, por ejemplo, estas luminarias de acá atrás. Son elementos que tú dices, es que llega un punto en el que yo creo que estoy en un lugar así y me agobio. Sí, aquí están los escaparates. Fíjense que algo que muy interesante sobre la arquitectura es precisamente cómo todos tienen esa falsa concepción de que la arquitectura es crear edificios. No es crear edificios. La arquitectura es todo lo que tenga que ver con espacios que sean útiles para el ser humano. Ahí entra la arquitectura. Precisamente uno de estos espacios, o los espacios muy utilizados por el ser humano, serían los mercados. Todos los espacios de índole comercial. Fíjense cómo la arquitectura se amolda a cualquier actividad humana. Por ejemplo, como les decía, los mercados durante toda la historia de la humanidad han sido un lugar muy importante, ¿vale? Para la cultura. Precisamente porque es un lugar donde intercambias cosas, donde das dinero, o en periodos más antiguos intercambiabas que si la gallina por pan o lo que sea, ¿no? Con lo que hayan intercambiado. Pero finalmente, como es un espacio donde el ser humano va a convivir, la arquitectura toma lugar. Por ejemplo, hay diferentes tipos de mercados, ¿no? Estaban los mercados de plaza, que eran esos mercados que uno ve hasta la fecha, que es ese típico mercado que se pone una vez a la semana, donde tu mamá te dice, el miércoles tenemos que ir y comprar el pollo, y vas el miércoles y te abasteces de pollo, de verdura, de lo que sea. Y están los otros que son los digamos de los puestos informales o los mercados informales, que es donde se pone gente, un puestecito así donde te venden dulces, donde te venden a lo mejor verdurita, a lo mejor pollito, pero que no forman parte de un grupo de comercios. Esos son los mercados, por ejemplo, informales. Y de hecho, la arquitectura la arquitectura de los mercados tuvo que evolucionar para cumplir con las necesidades del ser humano. Por eso es que tenemos ahora toda esta arquitectura de comercios tan chocante para mucha gente, para mí incluido, porque realmente es una arquitectura de consumo, es una arquitectura de te pongo un pasillo, ¿vale? Y te pongo a los lados comercios, y se pierde mucho ese contacto humano. Los que van al tianguis todavía, por ejemplo, más que nada la gente de Latinoamérica, supongo que somos los que vamos a tianguis, a mercados, a lugares así. Tú vas por un pasillo, precisamente, vas circulando, pero están los puestos, hablas directamente con el que te vende las cosas, qué pasa güerito, qué pasa doña, tal. Pero cuando vas a una plaza comercial, hay gente que le gustan las plazas comerciales, a mí me gustan las plazas comerciales, pero es todo mucho más frío, es mucho más, ¿cómo decirlo? Inorgánico, ya no se siente tan humano. ¿Por qué? Precisamente por la concepción del escaparate. El escaparate, para quien no lo sepa, es un muro acristalado, tal cual. Un muro cristalado. Entonces, los escaparates se utilizaron para que la gente, o los puestos, o los comercios pudieran exhibir sus productos, ¿vale? Hay dos tipos de escaparate: los que exhiben productos que pueden ser de moda, y están los otros tipos que son los que exhiben productos sin más, artículos varios. Entonces, dependiendo cuál sea, se cumplen con una serie de características, aunque cada uno es diferente dependiendo de lo que quieras vender. Pero pierdes un poquito ese contacto humano precisamente porque el escaparate es diseñado. De hecho, aquí vemos un escaparate. Esto es un escaparate, déjenme que pauso. Esto es un escaparate. Está el cristal, te muestra el producto, pero si quieres ver o quieres probarte ese producto, o quieres hablar con quien vende el producto, te obliga a entrar. Es decir, tú tienes que ingresar al establecimiento, y de alguna manera es una forma de traer a los clientes. Esa arquitectura de consumo, repito, la arquitectura tiene muchas cosas buenas y malas. También, obviamente, los arquitectos tenemos que hacer esto en función de lo que pidan los clientes, pese a quien le pese. Pues sí, pese a quien le pese, los clientes muchas veces son todas estas multinacionales o todas estas personas que les interesa que uno entre a su tienda a comprar, y nosotros como arquitectos tenemos que buscar soluciones precisamente para invitar a las personas que entren a estos lugares. Y por eso se crean los escaparates, que para muchos pues son un mal necesario, que de hecho en calles como aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, hay muchos de estos escaparates, y están a pie de calle, ¿no? También otro ejemplo de esto sería Milán, donde puedes ir deambulando en la calle y se ven muchísimos escaparates. Pero bueno, es la arquitectura adaptándose a las corrientes, ¿no? Y a las nuevas eras. Fíjense, por ejemplo, aquí, zigzags, figuras rectas, líneas rectas, ¿vale? Remates, figuras curvas, espirales, zigzag, elementos geométricos. Aquí, una perfecta postal de todo lo que engloba el Art Deco, que es lo que hemos hablado hasta ahora. Y de hecho, bueno, si vamos a regresar a la postal anterior, caro, chicos, materiales carísimos. Todo tiene que ser caro en el Art Deco, porque vamos a decir una cosa, y aquí
Si ve esto un amigo de la universidad al que le guste el Art Deco, me va a crucificar la próxima vez que me vea. Es de pretenciosos. Realmente el Art Deco era muy pretencioso. Era pretencioso al extremo. Era utilizar materiales caros y que fueran naturales o industriales. A ellos realmente eso les daba igual, ¿no? Pero entre los elementos naturales se utilizaba la piel de tiburón, la piel de carey, las maderas que te trajeran de un lugar lejano, como el ambón, el ébano, se me fue el nombre de esta madera, el palisandro. Obviamente metales industriales que en ese entonces también eran caros y que ahora siguen siendo caros, como la baquelita, el uso de plástico, el cromo. Que fíjense, por ejemplo, aquí tenemos muchos elementos de cromo. O sea, cromo, por todos lados, cromo y elementos de estos de cromo que encima reflejaban la luz de estos elementos. Pretencioso al infinito. Y que tiene que ver mucho con el espíritu del juego, y de Rapture. De Rapture, la ciudad submarina, donde se escapaba de toda esa parte del patriotismo y del comunismo, ¿no? Y bueno, te encontrabas con un lugar lleno de pretenciosos y que precisamente esa pretensión de escapar y de ser algo más fue lo que les terminó costando su ciudad, ¿no? Es un espectáculo. Realmente creo que el Art Deco es precisamente eso, un estilo del puro espectáculo. Obviamente te puede gustar. A mí, por ejemplo, en BioShock, fíjense que me gustó mucho, pero porque es un videojuego. De hecho, creo que el Art Deco encaja bastante con el apartado o con la parte de los videojuegos, porque es eso, idílico, es pretencioso, es muy... Mira, llamativo por todos lados. Vamos a ver si se ve algo más. De hecho, creo que es aquí, ¿no? Fíjense que algo muy interesante, y qué bueno que llegamos a esta parte, Parece que lo hice a propósito. Es aquí donde está el loco que hace esculturas humanas, ¿no? Una cosa muy interesante del Art Deco era los motivos y los temas del Art Deco. Recordemos que venimos de periodos, son periodos culturales y humanos muy interesantes. El Art Deco está situado precisamente entre las dos guerras. Termina la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos los motivos que tenía, o los temas que tocaba el Art Deco, al menos para sus esculturas o para sus artes, aquí era irte a lo extremo. Y de hecho, la figura masculina, por ejemplo, era un tema o un motivo bastante utilizado en el Art Deco para la escultura o para las artes, y se representaba mediante ya sea titanes, gente titánica, atletas, o sea, cosas muy, muy top, o incluso ¿por qué no? Estamos en un periodo de la industrialización, perdón que no sé hablar, y rescataba precisamente elementos como, por ejemplo, las personas obreras. ¿Por qué se utilizaban estos elementos? También el obrero, ojo, titanes, atletas y obreros, pero porque representaban la fuerza y la vitalidad. Sí, el Art Deco de hecho choca bastante con un arte como el Art Nouveau, que ya en su momento hablaremos de eso si vemos algún videojuego en el que entre el Art Nouveau, aunque en este creo que sí llega a entrar, pero más que nada predomina el Art Deco. Pero precisamente el Art Deco le daba a la mujer o a las mujeres, a la figura femenina, esa parte estilizada, pero con carácter, ¿vale? O sea, con un cierto aire de, ¿cómo decirlo? De independencia, de emancipación de la figura, ese carácter, de ese porte de soy mujer, aquí estoy, única, endiablada. Entonces sí, era era eso también en cuanto al Art Deco, en cuanto a la figura femenina también. Voy a dejar que siga ocurriendo el video. Otra cosa que también se solían utilizar o se solían representar en el Art Deco eran los humanos alados, ¿vale? Se utilizaban con bastante frecuencia en ambientes de modernidad o de futurismo. Recordemos que estamos en un tiempo de industrialización y de muchos progresos en el ámbito tecnológico, entonces con motivos del cielo o motivos espaciales se utilizaba bastante a las figuras humanas aladas. También lo que vendría siendo los motivos naturales o pues sí, naturistas estilizados, como vimos lo del girasol, o sea, haciendo flores, abstracción de flores, árboles, puentes, palmeras, o sea, todo este tipo de cosas o de elementos que pueden ser de origen o de ende natural, pero abstraídos y utilizando los motivos o toda la parte de expresión artística del Art Deco, que de hecho también están presentes en este juego. Como vimos, la abstracción del girasol, hay ciertos lugares donde se tienen puentes, donde se recorre el agua, en el jardín donde estamos en cierto momento del juego, pero evidentemente utilizando todos los elementos antes mencionados. También otra cosa, y obviamente tenía que tener lugar, serían las máquinas. Las máquinas formaban parte fundamental del Art Deco, porque precisamente simbolizaban ese momento de nueva
pues de nueva era de la mecanización, de la llegada de la máquina para utilizarse en diferentes trabajos y desplazar al ser humano en muchos aspectos, ¿no? Que para muchos es bueno, que para muchos es malo. Allá se entra en una polémica de si realmente la máquina llegó para reemplazar, por ejemplo, a los escultores, que sí lo hizo, pero hay gente que lo dice que es para mejorar el estilo de vida o el estatus de vida de muchas personas. Ya cada quien le da su interpretación, pero también la máquina formaba parte fundamental como de los motivos del Art Deco. También la energía eléctrica es algo que hemos visto antes y precisamente va de la mano con la mecanización. El utilizar todos estos elementos de carteles, de compra de esto, del otro, pues la electricidad tenía que ser parte fundamental, no solamente para estos letreros retroiluminados, sino también para las lámparas, que recordemos que era un estilo precisamente muy utilizado en los interiores. Entonces, cómo utilizar la energía eléctrica para decir yo soy más que el edificio de al lado, que también eso era bastante común en el Art Deco, era la competencia. Mi edificio que está decorado con Art Deco es mejor que el tuyo, mucho mejor, sí, y en el mío van a comprar más, y el mío es más pretencioso. Art Deco en estado puro, y a la fecha sigue siendo así un poquito, no nos deslindamos completamente de ciertas cositas del Art Deco. Pero bueno, eso ya es comportamiento humano. Perdón que estoy aquí, tengo una chuletita que anoté en mi celular donde tengo diferentes ideas que yo había estado pensando sobre este juego que quería mencionar, porque si no es que no me da. De hecho, otra cosa que caracterizó al Art Deco, y de hecho creo que ya lo hemos mencionado antes, ya no sé qué cosas he mencionado, llevo como 30 minutos grabando, era precisamente que, como les decía, todo tenía que ser elegante, sensual, por así decirlo, bien estilizado, y que precisamente demostrara, o sea, que todos estos elementos, al ser tan elegantes, al ser tan milimétricamente exactos, tenían que demostrar precisamente la modernización de la técnica. Recordemos que los escultores o toda esa parte de la mano de obra típica ya había quedado de lado. Entonces, obviamente la maquinaria, la mecanización, si algo demostraba era que las máquinas tenían que ser más precisas, ¿no? Entonces, precisamente por eso se buscaban todas estas figuras tan elegantes. Y también tenía que ver con el proceso económico que estaba atravesando pues el mundo después de la Gran Depresión. También era una forma de escapar. El Art Deco también en ciertos momentos puntuales de la historia, o bueno, durante un cierto momento puntual de la historia, fue una forma de escapar. Mucha gente de hecho utilizaba esto como de no, es que la Gran Depresión no existe porque mira qué lujosos nuestros edificios. Y fíjense en algo, y qué bueno que estamos en esta parte del juego, porque esta es la parte del distrito, bueno, es la parte de los comercios, es como una parte del distrito comercial dentro de Rapture. Obviamente lo que querías es que la gente gastara los dineros, que consumiera, y el Art Deco era experto en hacer eso, en hacer que la gente consumiera, vamos, aquí se equivocó pobrecito, pero que la gente consumiera a saco. Por eso es que los distritos comerciales tenían tanta influencia del Art Deco, porque tenían que ser de alguna manera atractivos para la gente. Me acabo de dar cuenta de que el video, bueno, se dejó de grabar la cámara. Lamento muchísimo eso, entonces voy a repetir un poquito lo que había dicho, pero lo último que dije es que precisamente el Art Deco había influido tanto en la parte de del comercio en cuanto a la arquitectura, por lo que les decía, o sea, es consume, da dinero, haz que el dinero siga circulando, y ya después nos preocupamos por la depresión, consecuencias de utilizar el dinero de esta manera, ¿no? Para nuestras ideas pretenciosas. Pero bueno, ya es algo humano, es algo humano el aparentar que tengo más que tú, solamente porque yo decoro más bonito. Y hasta la fecha se sigue cometiendo ese tipo de errores. Algo de lo que está hablando hasta el final, precisamente el Art Deco, y no solamente el Art Deco, todos los periodos artísticos tienen, bueno, más bien todos los estilos artísticos van teniendo diferentes periodos donde se experimenta con diferentes cosas, ¿ok? Entendamos que cuando un estilo artístico surge, no tiene ya todos los elementos que lo conforman, es decir, no es como que el Renacimiento empezó teniendo todos los elementos fundamentales del Renacimiento, no, obviamente fue un proceso de experimentación, fue un proceso de vamos a ir aprendiendo poquito a poquito de los errores y de lo que salga bien, y precisamente esos periodos van dividiendo el estilo artístico. Por ejemplo, el Art Deco tuvo dos, y uno sería el periodo del zigzag, donde se exploraron todos estos elementos, y el otro sería el periodo del streamline. Y obviamente durante estos dos periodos se fueron experimentando con diferentes cosas. De hecho, la Bauhaus, que es una escuela de artes muy importante en Alemania, era vanguardia en ese momento, o sea, fue donde estuvo su principal auge en esos años, y de hecho creó tipografías que son estilos de texto
específicos para el Art Deco, y también se hizo bastante sobre la experimentación del color. De hecho, el color es una parte fundamental en cualquier arte, por la psicología y por toda la parte de función o de la función que cumple en los diferentes aspectos de las artes. Fíjense que a pesar de que no es un estilo que a mí me llame tanto la atención, yo sé de él precisamente porque yo soy de la idea de: si te vas a quejar de algo y algo no te va a gustar, por lo menos investígalo y ya después te quejas todo lo que quieras. Y precisamente a mí, mientras más lo investigaba, más decía: este estilo artístico no me agrada. Pero reconozco su valor en la historia de la humanidad y en la historia de la cultura. Evidentemente tiene su valor y tiene un valor increíble, o sea, así como cualquier estilo artístico. Habrá gente que diga tal estilo artístico tiene más valor y tal estilo artístico tiene menos, ¿no? Ya cada quien saca sus propias conclusiones, pero yo digo que cada uno tiene su propio valor. Y de hecho, es precisamente por eso que quería hacer este estilo de video. Fíjense cuánto puedes hablar tú de un estilo y cuánto puedes rescatar solamente viendo un videojuego. Y estamos hablando de un videojuego que tiene ya sus años, o sea que cuidado, porque donde nos pongamos aquí a analizar un Dark Souls sobre los diferentes estilos que maneja, o un Bloodborne con su estilo victoriano gótico tan lindo, ya nos vamos a estar aquí la vida. Y precisamente es por eso que se me hace algo raro que no haya más gente de mi profesión utilizando los videojuegos para explicar los diferentes estilos o la arquitectura en sí mismo, porque da muchísimo pie a hacerlo. Recordemos que la arquitectura es un arte, o una disciplina, mejor dicho. Es una disciplina que se aprende más que nada viéndola. Y obviamente hay gente que no tiene para estar yendo a museos, a lugares que estén en Estados Unidos, por ejemplo, para ver, o en París o en Hollywood para ver este tipo de corrientes artísticas, o no pueden ir a Bellas Artes, o no les gusta salir, o lo que sea, o ocurre lo de la pandemia. Pues precisamente estos videojuegos te pueden enseñar. O sea, si las herramientas están, solamente que mucha gente es muy cerrada. Y precisamente, de hecho, creo que en mi carrera, en mi profesión en la arquitectura, estamos hablando de gente que es muy cerrada, muy gente chapada a la antigua, muy de tienes que ir al lugar y tienes que vivirlo. No, o sea, hay otras alternativas. Y miren que, por ejemplo, con la realidad virtual se van a poder alcanzar todavía alternativas mejores. Por eso pienso que hay mucho valor en los videojuegos. Ya habrá gente de la disciplina que diga: este tipo no se toma la disciplina en serio, ya es un niño, es un chamaco, ¿qué vas a ver? Bueno, ya cada quien puede tener su opinión. Yo le encuentro un cierto valor a esto. Obviamente esto no es para nada algo que le vaya a enseñar completamente de arquitectura a una persona que le interese la arquitectura, pero creo que es un acercamiento al menos a la cultura, al conocimiento, a la parte teórica, y en un futuro, ¿por qué no?, a la parte técnica y a la parte, pues, práctica de la misma, ¿no? Entonces sí, yo le veo bastante valor y espero que les haya gustado este video. Yo lo voy a dejar por aquí porque ya llevo como una hora grabando. Pero díganme en los comentarios qué les ha parecido este formato de video. Díganme si les gustaría ver algo más. Estoy un poquito nervioso porque jamás había hecho este tipo de videos. Y de hecho yo no soy mucho de hacer este tipo de videos más al estilo cámara, explicando un tema y tal. Entonces, si tienen alguna duda o si les gustaría recomendar algún algún videojuego para que analizáramos en un próximo video, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Denle like y compártanlo con personas a las que les pueda gustar este estilo de videos. Nos vemos en el siguiente y chao.